En la sucesión de eventos que nos relatan los evangelios, los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran que después de que nuestro Señor Jesucristo calmase aquella tormenta en el mar de la que estuvimos hablando los 2 domingos anteriores, se dirigieron a continuación a la región de Gadara, a la otra orilla del mar de Galilea. Y la cercanía de aquel lugar, desde donde estaban atravesando el mar de Galilea hasta esa región, hace pensar a los expertos que estos eventos que a continuación vamos a leer ocurrieron al anochecer, bajo la pálida luz de la luna, mientras que, habiendo asegurado sus barcas, caminaban hacia la ciudad. Y fue así como acontecieron los hechos que nos narra en este caso Mateo en el capítulo 8 del versículo 28 hasta el versículo 34. Les invito a que me acompañen por favor a Mateo capítulo 8 y leamos a partir del versículo 28 hasta el versículo 34. Dice la Escritura: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hasta ahí. Como les decía, hermanos, estos hechos ocurren inmediatamente después del evento que estuvimos viendo cuando nuestro Señor calma la tormenta. Recuerdan ustedes que están en la barca, están en medio del mar. ¿Cuál mar? El mar de Galilea. Luego que la tormenta se calma, entonces probablemente terminan sus actividades de pesca y se van al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un mar muy pequeño, bueno, relativamente en comparación de la mayoría de los mares. Entonces llegan a la otra orilla, pero resulta que la otra orilla ya no es territorio de Judea, ahora es territorio de otro país o otra nación, que en este caso es la de los Gadarenos. Y por eso les decía que algunos expertos consideran que esto ocurrió el mismo día que el Señor calma la tempestad. Todo se calma, siguen en la barca, entonces la barca se dirige hacia el otro lado, llegan allí a esta ciudad de Gadara, y algunos dicen que probablemente pudo ser entonces ya en el crepúsculo de la noche, ya oscurecido. Entonces ellos están bajando de la barca, atan su barca por allí para que no se la lleve el mar, y entonces comienzan a caminar hacia la ciudad. Y como ya sabemos, y les decía, este relato, hermanos,
es uno de los relatos que es narrado por los 3 evangelistas sinópticos. Es narrado por Marcos, por Mateo y por Lucas. Y ya sabemos, hermanos, si ustedes debieran estar bien familiarizados con ello, las narraciones de los evangelios son complementarias unas con otras. Esto es, que son reportes de lo captado por cada uno de los evangelistas desde su propio ángulo. Como alguien ha dicho, son como reporteros que son enviados a un lugar y cada uno lleva su cámara y su libreta. Y aunque todos los reporteros están viendo la misma escena, no todos están en el mismo lugar, cada uno está en una posición diferente y a la hora de que toman fotos, cada uno nos muestra un perfil diferente de cada evento. Y tenemos, hermanos, que estar familiarizados con esto, porque muchas personas nos van a decir, es que no, pero ahí los evangelios, a ver, ¿por qué uno dice una cosa y otro dice otra? Hermanos, sencillamente por esto. Porque Mateo estaba allí y estaba viendo las cosas desde un punto de vista y desde un ángulo. Marcos y Lucas, asimismo, también estaban viendo las mismas cosas, pero cada uno desde una perspectiva diferente. Y así los evangelios se complementan los unos a los otros. Cada uno de ellos nos hace una historia completa de lo acontecido con el Señor. De allí entonces será muy natural, como les decía, que encontremos diferencias en las narraciones de uno al otro, que alguno narra una cosa y el otro narra otra y dice, pero acá no dice eso. Bueno, pero es que no tiene por qué decirlo, puesto que si no hubiera diferencias entre un evangelio y otro, ¿para qué entonces tendríamos 4 evangelios diciéndonos exactamente las mismas cosas palabra por palabra? ¿Me explico? ¿Para qué tendríamos 4 libros diciéndonos exactamente las mismas cosas palabra por palabra? Y decimos, pues, ya lo tengo, dirían los niños, ya lo tengo repetido. Entonces, ¿para qué queremos 4? ¿Me explico? Así pues, los evangelios se complementan, hermanos, para hacer una historia única, una historia completa. Hay cosas que no nos dijo Mateo, pero ya se ocupa Marcos de decírnosla. Y probablemente las que no nos dijo Mateo ni nos dijo Marcos nos las va a decir Lucas. Y así, al leer un solo evento en los 3 evangelios, nos damos una idea completa de la situación. Ahora sí, es como si tuviéramos esas cámaras modernas, ¿no? Que captan 360 grados. ¿Han visto eso? Que ya ustedes pueden entrar a los museos y darle vuelta y se ve todo a todo alrededor. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Más que un montón de fotos pegadas una al lado de la otra para mostrar en secuencia todo un entorno. Y así los evangelios, hermanos, y los evangelistas nos van a dar una foto de cada uno de sus ángulos para que nosotros las juntemos y hagamos un todo. Debemos tener esto muy en mente, hermanos, porque esto es común en los evangelios y también en otros libros como el Apocalipsis, por ejemplo. Y una de estas diferencias aparentemente muy significativas entre los evangelios es, en nuestro caso, la cantidad de endemoniados del que nos hablan los evangelistas. Si ustedes notaron, Mateo, ¿cuántos endemoniados nos dijo que había? 2. Pero si vamos a Marcos, Marcos nos dice que había 1. Y Lucas nos dice que había 1. Entonces alguien dice, ya estamos en problemas, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién tiene la razón? Ay, ya ven, alguno dirá, ahí está, se contradice. No, hermanos, no, esto no es así. Los evangelios, como les decía, nos van a complementar el uno y el otro.
aparentemente hay aquí una discrepancia en cuanto si era uno o si eran dos. Y alguien podría decir, bueno, tal vez eran dos eventos diferentes. No, la verdad es que no hay forma de decir que eran dos eventos diferentes, porque si ustedes se dieron cuenta en las lecturas que dimos hace un momento, tanto Mateo como Marcos y Lucas nos dicen que estaban en la barca y que de la barca se fueron a la otra orilla. ¿Se dieron cuenta de eso? Así que no hay forma, hermanos, de que nosotros podamos pensar o identificar que son dos eventos distintos. Son el mismo, pero Mateo nos dijo que hay dos endemoniados y los demás que hay uno. Los eruditos en la materia, hermanos, nos han ayudado a resolver esta confusión. Y ellos nos explican que bien seguramente eran dos endemoniados, pero al parecer uno de ellos era predominantemente feroz y agresivo, mucho más que el otro. ¿Por qué es que Mateo nos dice que eran dos y Marcos y Lucas nos dicen que era uno? Bueno, por la cultura, la forma de hablar, las expresiones o regionalismos, se entiende, hermanos, que seguramente bien podrían ser, habrían podido ser dos. Pero que ya que uno era el bravo, era el feroz, el agresivo y el otro tal vez no tanto, entonces los otros dos evangelistas se centraron en aquel en que manifestaba de manera mucho más evidente o más fuerte su ferocidad y su agresividad. ¿Sí me explico? Así que por eso, aunque hubieran sido dos, aquel que era más feroz y más bravo llamó más la atención de de Marcos y de Lucas. Pero hermanos, el suceso frente al que nos encontramos ahora es particularmente complejo, pues trata el tema de lo que alguien ha llamado la demonología. Y ciertamente requiere una exposición y una explicación concienzuda. Por lo que el día de hoy, hermanos, en aras de poder tomar estas cosas de forma concienzuda, solo vamos a enfocarnos en las características del endemoniado. Y vamos a ir paso a paso analizando, meditando en esta situación para que podamos tener claros cada uno de los aspectos, pues hermanos, vivimos en un tiempo donde esta porción ha sido muy mal interpretada y ha sido tomada para justificar muchas prácticas incorrectas y algunas hasta aberrantes con respecto al tema de los demonios. Por eso quisiéramos ir por partes, quisiéramos ir por pasos y secciones, así que hermanos, les vamos a agradecer que nos tengan paciencia con esto, pero esperamos que al final el Señor nos conceda un entendimiento claro sobre la situación. Así que esta vez nos enfocaremos, como les decía, en las características del endemoniado, en la actitud del endemoniado, esto es, en la actitud endemoniada. Y si le podemos poner un título a este mensaje, bien podría ser la actitud endemoniada. La primera característica, hermanos, que los evangelistas nos quisieron dejar y no quisieron dejar pasar es la procedencia del endemoniado. La primera característica que los evangelistas no quisieron dejar pasar era la procedencia del endemoniado. Sabemos que la Escritura es inspirada, ¿cierto? Y que el Señor, a través de su Espíritu, ha inspirado a los hombres de Dios para escribir estas cosas y dejar registradas aquellas cosas necesarias para el pueblo del Señor. Y si una cosa
un detalle importante en las características de este endemoniado, los 3 evangelistas narran sin falta, es su procedencia. Mateo nos dice, por ejemplo, salían de los sepulcros, dice allí en el versículo 28, casi al final, dice 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Mientras que Marcos nos dice que cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Noten, Lucas, siendo más específico, nos dice que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Se dan cuenta? Tanto Mateo como Marcos como Lucas nos dicen que este endemoniado o los 2 vienen de los sepulcros. Pero Lucas nos da un detalle más, nos agrega otro detalle más, acuérdense, en la escena que tenemos que completar, que es que este endemoniado moraba en los sepulcros, es decir, ahí se la vivía. Para eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta qué eran los sepulcros. Los sepulcros en aquel tiempo, no eran exactamente como los panteones que nosotros conocemos hoy en día. Por lo general, los sepulcros en aquel tiempo y en aquella región eran más bien cuevas que se hacían en las laderas de los montes o algo así. Se cavaba una cueva e incluso en la roca misma o en el granito se cavaba y ahí se dejaba como tumba. Entonces, pues tampoco se le ponía una puerta como hoy en día a los mausoleos les ponen reja y cerca y cuanta cosa para que no llegue la gente a robarse hasta el ataúd. Pero en aquel tiempo pues se dejaba de algún modo abierto, de tal manera que cualquiera podía llegar y entrar a la cueva, que era luego un sepulcro. Y nos parece, hermanos, que este asunto o este detalle no es un detalle sin importancia, ya que aunque se omiten detalles, otros detalles de la narrativa de un evangelista a otro, hermanos, el primer detalle que no se omite es que venía de los sepulcros, pues según nos dice Lucas, allí vivía. Y los sepulcros comúnmente se encontraban afuera de las ciudades, no se encontraban como hoy nosotros, pues dentro de la ciudad, sino que los sepulcros se encontraban alejados a cierta distancia de las ciudades. Y si recordamos, hermanos, la iluminación de la luz de la luna, acuérdense, por lo general, yo sé que antes pensábamos que probablemente todo esto ocurrió en el día, pero como les decía, los expertos nos dicen que lo más probable es que esto ocurrió en la noche a la luz de la luna. Si recordamos entonces la luz de la luna iluminando la escena y agregamos, hermanos, la soltura con la que Satanás operaba antes de su atamiento, y luego lo mezclamos todo esto con las supersticiones orientales y judaicas de aquel tiempo, hermanos, tenemos lo que llamaríamos auténticamente un relato de terror. Puesto que las circunstancias que se nos están narrando a un judío promedio le estaban dando una imagen que a nosotros probablemente no nos había dado antes. ¿Me explico? Ellos están oyendo de un endemoniado. Nosotros, ¿cuándo hemos visto un endemoniado? O oído de alguno, ay, fulano aquí a 2 casas está endemoniado.
No, hermanos, lo más que hemos oído es lo de las películas y eso pues está fuera de la realidad. Pero en aquel tiempo era algo que sí ocurría y que mucha gente llegaba a verlo, y no podemos decir que era algo común, pero sí era algo que al menos las personas estaban familiarizadas con eso y que sabían que eran ciertamente demonios. Y si a eso le agregamos, hermanos, todas las supersticiones que había en aquella región en Oriente, y recuerden que no estamos en Israel. ¿Dónde estamos? En Gadara. Ya estamos fuera del territorio de Israel. Acuérdense que están paciendo, ¿qué? ¿Ovejas? No, cerdos. Para los israelitas este es un animal inmundo, no se criaban cerdos. Entonces estamos hablando en un lugar pagano donde había supersticiones paganas y creencias paganas. Y encima de todo esto acontece a la luz de la luna, hermanos, estaríamos hablando de un asunto especial. Pero quiero comenzar diciéndoles que la asociación de los panteones y las tumbas con apariciones y poderes del más allá no son exclusivos de los mexicanos ni del 2 de noviembre. Nosotros por lo general pensamos que todo este asunto con los muertos y la relación con los muertos y que esto y que lo otro y que recordarlos y que cuanta cosa es un asunto muy mexicano, pero no, hermanos, lamento decepcionarlos. La asociación de los panteones y las tumbas con apariciones y poderes del más allá no son exclusivos de los mexicanos ni del 2 de noviembre, sino esto es una superstición extendida por todo el mundo y por todas las épocas. Y sobre todo en aquella época, hermanos, en donde, como les decía, la agencia satánica o la soltura de Satanás era distinta al atamiento que hoy sabemos que existe en él. Y asimismo, la pretensión de poder tener contacto con los muertos acercándose a sus tumbas tampoco es exclusivo del Día de Muertos aquí en nuestro país, sino que también es algo que se ha pensado, se ha creído en muchas culturas, en muchas épocas. Nosotros, o alguno tal vez se habría enorgullecido de esas cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que esto no es exclusivo del Día de Muertos. El pretender poder tener algún tipo de contacto con el muerto estando ahí en la tumba, o ir al panteón para pretender tener algún contacto con el muerto, hermanos, no es exclusivo de la cultura mexicana. Casi todas las culturas creen eso. ¿Por qué creen que en muchos lugares, y bueno, ya se hace también aquí en nuestra ciudad, se programan excursiones al panteón fulano? ¿No han oído eso? Y hasta les cobran por asustarlos ahí un rato. Pero el hombre siempre pues ha tenido esa fascinación y esa pretensión o imaginación de querer tener algún tipo de conexión con los muertos, algún tipo de comunicación con los muertos. E incluso, hermanos, en la Escritura ya tenemos evidencia de la pretensión de aparentar tener contacto o comunicación con los muertos, y también de cómo Dios lo condena. Y esto además de aquel evento, de aquella famosa pitonisa de Endor, también existen otros textos que nos muestran, hermanos, que el hombre, para pretender tener algún contacto con los muertos, se la vivía entre los sepulcros.
Eso es lo que nos enseña Isaías capítulo 65, versículo 4. Si ustedes lo pueden hallar rápidamente, Isaías capítulo 5, versículo 4 nos habla también de que la nación de Israel, y estamos hablando de siglos atrás, al menos unos 700 años antes de nuestro Señor, ya iban a las tumbas y a pasar la noche ahí en el panteón. Miren cómo dice desde el verso 3. Pueblo, está hablando el Señor, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo te provoca este pueblo de continuo a ira? Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Y cómo más? Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Si ustedes leyeron todo el capítulo, hermanos, se darán cuenta que el Señor está recriminando a la nación de Israel su pecado. Y noten que dice que esto le provoca a ira. Ya comenzamos a hablar sobre la ira de Dios. Qué providencial, ¿no? ¿Qué es lo que provoca a ira que haga su pueblo? Dice el Señor, que sacrifiquen en los huertos, quemen incienso sobre ladrillos, que se queden en los sepulcros, y en los lugares escondidos pasen la noche. Hermanos, qué cosa tan interesante. Cada una de estas frases son actividades, sí, propias de otras culturas que influenciaron a la nación de Israel sobre cultos idolátricos. Pero en nuestro caso nos vamos a centrar en lo que dice el verso 4, que dice que se quedan en los sepulcros. ¿Por qué nos vamos a centrar en eso? Porque acuérdense que nuestro endemoniado del que estábamos hablando, ¿dónde vivía? En los sepulcros. Porque estaba ahí. Porque no quería estar en su casa. ¿Lo corrieron de su casa? No, hermanos, hay también una razón adicional por la cual este hombre estaba allí. En medio, hermanos, de una asombrosa profecía de justicia, soberanía y gracia, nuestro Señor Dios Todopoderoso recrimina a la nación de Israel su obstinada rebelión e impiedad. Impiedad que llegó al grado de la idolatría y del aborrecimiento a Dios en la búsqueda y comunicación y consejo de parte de los muertos. ¿Qué es lo que provocaba a ir al Señor? ¿Que fueran a llevarle flores a su difuntito al panteón? ¿Eso le provocaba ira? ¿Que fueran a visitar la tumba de su papá, de su mamá, de su abuelito y le barrieran ahí el polvo? ¿Eso le molesta al Señor? ¿O le molestaría al Señor que fueran y pagaran la excursión para estar ahí en la noche en el panteón y ahí les asustaran y dijera el Señor, eso me desagrada, que anden comprando boletos para ir allá? ¿Será eso, hermanos? No, evidentemente entendemos que debe tratarse de algo mayor, porque dice que le provocaron a ira. Y recuerden que este lenguaje en la Escritura, hermanos, es usado solo como cuando Dios ya ha tenido demasiada paciencia con ellos y esto ha sido un grave mal que le ha provocado a ira. ¿Cómo es que quedarse en las tumbas provocaba
a Dios a ira. Bueno, hermanos, como les decía, lo que provocaba a Dios a ira era la búsqueda de comunicación y consejo con los muertos, o de parte de los muertos. ¿Cómo es que quedarse en las tumbas tiene algo que ver con la nigromancia? Bueno, el comentarista Albert Barnes nos dice lo siguiente. Se los voy a leer para que esto nos ayude más o menos a darnos una idea de a qué se refiere o en qué consistía ese ritual o esa arte es pagana de ir al panteón y pasarse ahí la noche o quedarse ahí por una temporada. Nos dice el comentarista: esto es evidentemente para propósitos de necromancia y adivinación. Ellos aparentan o pretenden sostener conversaciones con los muertos y recibir comunicaciones o respuestas de ellos. ¿Pero qué es eso de la nigromancia o la necromancia? Yo nomás me acuerdo que nuestro actual presidente alaba mucho a un tal Ignacio Ramírez, el nigromante, que por cierto era, aunque se alaba mucho por ser supuestamente un demócrata puro, era famoso precisamente por ser nigromante. ¿Cómo es un nigromante? Bueno, nos define también el comentarista y nos dice: la idea de necromancia, o en este caso nigromancia, era que los espíritus que habían partido, ellos pensaban, debían estar enterados de eventos futuros, o al menos de cosas secretas del mundo invisible donde ellos habitaban, y que ciertas personas, por varias artes, podían venir a intimar con ellos o familiarizarse con ellos, obteniendo sus secretos, y ser capaces de comunicar verdades importantes a los vivos. Tal vez nosotros lo conocemos un poco más común o popularmente como espiritismo. Esa práctica que se daba en algunos lugares, o tal vez todavía se da, aunque yo recuerdo que en mi infancia era mucho más común escuchar ese tipo de cosas, pero se decía que había una persona que supuestamente tenía la capacidad de comunicarse con los muertos. Entonces se hacía una sesión, una reunión con doña Mangana, y ahí van todas las señoras y se agarraban de las manos en la mesa y fulano, eres tú, y ahí estaban con su rollo, ¿no? Y esa nigromancia es precisamente la idea de que se piensa que esos espíritus de los muertos piensan que están enterados de eventos futuros, o que, en el menor de los casos, que ellos saben cosas secretas del mundo invisible donde ahora ellos están, y que supuestamente solo ciertas personas, por varias artes, como el hecho de estar en las tumbas, pretenden que tienen comunicación con ellos. Y dice que podrán venir a intimar con ellos o familiarizarse con ellos al pasar el tiempo o la noche en sus tumbas y obtener sus secretos, para entonces ser capaces de comunicárselos a los demás. ¿Me explico? Eso es lo que sería la nigromancia. Y de hecho, digo solo entre paréntesis, aquel famoso
llamado en nuestros días apóstol de la democracia. ¿Se acuerdan quién es? Bueno, ahí se los dejamos de tarea a los que van en la primaria y en la secundaria. Pero este señor también tenía fama de espiritista. Esta nigromancia, hermanos, es pues ese pretender comunicarse con los muertos. Y aparentemente el hecho de ir a los panteones facilitaba o incrementaba esta comunicación, entre comillas. Pues nos sigue diciendo el comentarista, parece que se había supuesto que estas relaciones debían incrementarse alojándose en las tumbas y entre los monumentos, que ellos debían estar más cerca de los muertos y tener más comunicación íntima con ellos. Esto es que ellos pensaban que al estar allí, entonces había más relación, se incrementaba esa calidad de comunicación. O sea, se quitaba la interferencia, vaya, y podían, según ellos, comunicarse mejor. Algunos tal vez hasta pensaban que por eso tenían que abrir la tumba y meterse ahí con el muerto y estar ahí acostado con él. Pensaban que al hacer esto, entonces obtenían comunicación o mayor comunicación con los muertos. Hermanos, y cualquier parecido con la realidad actual de nuestro país y con cierta celebración, que no quiero decir cómo se llama, pero le dicen el Día de los Muertos, es mera coincidencia. Pues, hermanos, ¿no es en cierta forma eso lo que se pretende? La pretensión de que los familiares fallecidos vendrán al altar a consumir lo que se les deja no es más que un tierno e inocente disfraz de la nigromancia. Porque para empezar, se le están asociando poderes de que de verdad pueden hacerlo. Si no, pues ¿para qué le dejan eso? Ya sabemos que al final se lo come el panteonero y su familia vive muy bien las siguientes semanas. Pero cuando las personas van y dejan todas esas cosas, están ejerciendo en una cierta medida, con un tierno disfraz de inocencia, la nigromancia. La comunicación supuesta con los muertos o los espíritus. ¿Y qué nos dice el Señor que le despierta a ira? Pensar que están en otro mundo invisible, donde pueden seguir su vida y tener reposo, otro mundo que no es el cielo de Dios o el infierno, es negar abiertamente todas las verdades evangélicas, hermanos, negar las verdades de la salvación y de la vida eterna. De entrada. Porque el que pone su altar está implícitamente negando que no hay cielo e infierno. Hay otro lugar. ¿Quién sabe dónde sea? Donde los dejan venir. Y hacen o dicen o esto y lo otro. Y ya de entrada, hermanos, eso está negando implícitamente las verdades del Evangelio. Que hay un cielo, que hay un infierno. ¿Y que nos enseña el Evangelio? La salvación en Cristo. ¿De qué? De estar en ese lugar donde puedo venir cada año a comer lo que me gustaba. No, hermanos. Ya leímos que esto causa ira al Señor, que Dios aborrece eso. ¿Por qué?
Porque cuando se hace esto, se manifiesta un grande aborrecimiento por Dios. Porque así como Saúl se busca en los muertos lo que se piensa que en Dios no se puede encontrar. No vamos a entrar en detalle, pero ¿qué pasa con la pitonisa de Endor? ¿Se acuerdan del relato? Saúl está cerca de la batalla y es claro que le superan y que lo más seguro es que va a perder. Pero como es costumbre, va y solicita que le digan si va a ganar o no. Pide el Urim, el Tumim, para ver qué contesta el Señor, y no le contesta. Va y consulta a los profetas, y los profetas dicen, no, Dios no me dice nada. ¿Qué te digo? ¿Y qué hace el hombre? Ay, el Señor no me ha querido hablar, pero es el Señor soberano, pues ¿qué voy a hacer entonces? Pues ni modo. No, él dice, hay otra forma. ¿Cuál es? Yendo a los poderes de los nigromantes y de los muertos. ¿Qué es lo terrible de esto, hermanos? Que ya que Saúl no recibió respuesta de Dios de parte de los profetas, entonces él pensó y dijo, Dios, ¿no me contestas tú? Entonces voy con el diablo a que me conteste. ¿Qué es eso? Es una terrible ignorancia y aborrecimiento de Dios. Terrible ignorancia, ¿por qué? Porque es pensar que el muerto si va a decirme lo que Dios no me quiso decir. ¿Sí me explico? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que si Dios no me ha querido decir, ¿cómo entonces el muerto sí va a tener la facultad para decirme? ¿Sí me explico? Hermanos, eso está fuera de toda razón, de todo aquel que entiende el poder soberano de Dios y el control soberano de Dios, y que Satanás es la más pequeña de las hormigas que obedece a lo que Dios le ha dicho. Y vamos a ponerlo en estos términos. Si Dios no le había contestado ni por Urim y Tumim y ni por medio de los profetas, menos el enemigo, los demonios, y menos los muertos, por favor. O como que si alguno de los muertos pudiera escabullírsele a Dios y de la voluntad de Dios para ir a decirle, mira Samuel, me acabo de escapar, Dios dijo que no te dijéramos, pero ahí te va, hermanos, por favor, ¿puede eso suceder? Es una barbaridad tan solo pensarlo. ¿Me explico? Y ahí va Saúl con la pitonisa de Endor, con rebeldía en su corazón, diciendo, Dios, tú no me contestaste, voy con el enemigo, voy con el diablo a que me conteste él. Esa es la actitud que tomaba todo aquel que se iba y se pasaba la noche o los días en los sepulcros. ¿Me explico? Esa era la rebelión que causaba la ira de Dios contra esas personas. Esa actitud rebelde de decir, Dios, yo no quiero nada contigo, yo prefiero ir con los muertos para que ellos me digan qué debo hacer. Para que ellos me contesten y me digan cosas que yo quiero saber. ¿Me explico? De esta manera, hermanos, podemos comprender por qué Mateo nos dice que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Se acuerdan que nos dijo así Mateo? Dice al final del verso 28.
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Sí, por la ferocidad, pero también por el miedo que les tenía. Porque probablemente o aparentemente, según este pasaje paralelo de la Escritura, la habitación o la frecuentación de los panteones o de los sepulcros estaba culturalmente asociado con la nigromancia, con la práctica de intentar tener comunicación con los muertos. Y si recuerdan ustedes, Lucas nos decía que el espíritu que lo tenía poseído lo movía a los desiertos y bueno, en este caso a esos lugares. Así que ya saben, la próxima vez que vean ahí una flor de cempasúchil, ¿qué piensa Dios de eso? Notemos también, hermanos, cómo este endemoniado, volviendo a nuestro personaje, por la posesión demoníaca que sufría, poseía una fuerza sobrehumana, nos dice, de tal forma que rompía toda atadura con que habían tratado de someterle. ¿Se acuerdan? Mateo no nos da muchos detalles de esto, pero recordarán que Marcos y Lucas nos dicen con mucho detalle, incluso que hasta Marcos dice que desmenuzaba las cosas con las que lo ataban. Y aunque no podemos negar el eminente efecto de la legión en el hombre que estaba poseído, ese efecto que parece que ejercía en él, no debemos, hermanos, tampoco pensar que se trataba del tipo de cadenas con la que contamos hoy en día. Porque en ese sentido, pues, hermanos, sería, pues, digamos que físicamente imposible de que se rompiera. Esto es, no estemos pensando en la cadena, por ejemplo, con la que cerramos el cancel allá afuera, hermanos, ustedes la han visto y dice uno, no, primero tumban el cancel antes de que esta cadena pueda romperse. Pero no se trataba de ese tipo de cadenas, ni de ese tipo de aleaciones y de acero que nosotros hoy conocemos en día, que pues es evidentemente muy, muy superior al que se tenía en tiempos bíblicos. Pues hermanos, todas estas aleaciones de los metales y el descubrimiento del acero en sí mismo habrían tardado un poco más de tiempo para perfeccionarse. En aquel tiempo lo que más bien se usaba eran forjas de hierro, que probablemente no decimos otra vez que no haya sido más fuerte de lo común, pero que sí ciertamente aquellas eran unas forjas de calidad distinta. Porque si de manera natural, si piensan en la cadena que de ahí del cancel de afuera, si ustedes trataran de romper esa cadena con su brazo, primero se rompería el brazo, literalmente, por simple física. Pero ciertamente, otra vez, no demeritamos que la posesión demoníaca le causaba al hombre esa fuerza. Pues no sabemos cuántos, no nos dice cuántos, pero lo podían someter, lo ataban, pero ya cuando lo ataban, se desataba o rompía todo esto. Bueno, notemos cómo la conducta irrestricta e indomable, hermanos, no es sinónimo de grandeza, sino de esclavitud. Voy a repetir eso.
Noten ustedes, hermanos, cómo la conducta irrestricta e indomable no es sinónimo de grandeza, sino de esclavitud. Pues hoy en día se alaba y se aplaude, es más, se impulsa el ser indomable. Hasta una película sacaron para niños de eso. Y se busca o se pretende que el hombre dice, no, tú, que nadie te domine, sé indomable. Así como este hombre era indomable, ciertamente. Pero hermanos, el hecho de que sea indomable no es que era muy grande o bueno, sino era todo lo contrario. Algo más movía y motivaba su corazón y sus esfuerzos. No era el mismo, había algo más, y eso lo tenía esclavizado. El que no puede ser sometido por ningún razonamiento, ni domado por ninguna disciplina, es porque algo más lo está dominando. Escuchen esto, niños, jóvenes y adolescentes. El que no puede ser sometido por ningún razonamiento y no puede ser domado por ninguna disciplina es porque algo más lo está dominando en el interior. Un demonio se le metió. Bueno, hermanos, le están dominando sus pasiones, le están dominando sus deseos, le está dominando su orgullo, le está dominando su necedad, su obstinación le tiene esclavizado, le está dominando esa rebelde obstinación que lo lleva a seguir en la anarquía, haciendo lo que a él le parece. Así que cuando a alguien no se le puede dominar por ningún razonamiento ni por ninguna disciplina, hermanos, es porque alguien más y algo más lo está dominando. Por lo general es el orgullo, es la necedad, es la rebeldía y la obstinación, el deseo de anarquía, de que no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Es mi vida y yo puedo hacer con ella la que yo quiera. ¿Qué le está dominando? ¿La razón? No, la rebeldía, el orgullo, la necedad. Y al menos en sentido figurado, escuchen bien, al menos en sentido figurado, se puede decir que está poseído o está poseída por el orgullo. ¿No usamos también esa expresión, esa palabra poseído para hablar de que algo le está dominando? Y en forma, les repito, en sentido figurado, se puede decir ciertamente que está siendo poseído o poseída por el orgullo, que está siendo poseído o poseída por la envidia, que está siendo poseído o poseída por la lujuria, que está siendo poseído o poseída por el odio o el rencor. Nadie puede dominarlo con ningún razonamiento. Le tratan de atar con alguna disciplina y vuelve y se desata y otra vez vuelve a lo mismo. ¿Me están siguiendo? Pero hermanos, el tiempo se nos va. Veamos también
que este endemoniado andaba desnudo. Ya nos ha dicho Lucas que no vestía ropa, dice, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mientras que Marcos lo infiere cuando nos dice, luego de que la legión salió de él, dice, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Así que el hombre al que se encontraron estaba desnudo. La desnudez pública, hermanos, es una conducta típica de ciertos casos de locura, y esto clínicamente hablando. La desnudez pública es una conducta típica de ciertos casos de locura, y esto clínicamente hablando. Se nos dice que el Dr. Pitcher, en su libro Insanity o Locura, en la página 26, cita la descripción de un médico italiano sobre la locura o la manía delirantes y dice: una circunstancia sorprendente y característica es la propensión a andar completamente desnudo. El paciente hace andrajos su ropa, dice este médico. Hermanos, esto es una conducta típica de una persona que está fuera de sus cabales, el desnudarse públicamente. Y cuando hablamos de desnudarse públicamente, alguno dirá: no, yo no me desnudo públicamente, traigo una minifalda hasta acá, pero eso no es andar desnudo. Yo no me desnudo públicamente, nomás ando en bikini en la playa, pero eso no es andar desnudo. En palabras del apóstol Pablo, la misma naturaleza no nos enseña que debemos andar vestidos. ¿Qué entonces de la gente que le gusta desnudarse en público o prácticamente desnudarse? ¿Es esto natural? En ninguna manera, hermanos. Pero Dios nos creó desnudos, dirá alguno. Bueno, sí, pero eso fue antes de que pecáramos. Una vez que pecamos, nos cubrió de ropa y no de bikinis. Adán y Eva intentaron ponerse un bikini. ¿Y qué Dios dijo? Pues con eso, que al cabo lo importante ya se cubrió. ¿Dijo así el Señor? No, les hizo ropa. La ropa, pues, es un favor de Dios luego de nuestro pecado. Pues, hermanos, una vez que nuestro pecado, el pecado de nuestros primeros padres, se apoderó de todo nuestro corazón y lo inclinó al pecado, a partir de ahí ya no iba a ser posible andar desnudos sin tener la tentación del pecado. Ya no iba a ser posible. Por eso el Señor nos dio ropa. Porque a partir de allí ya habíamos sido inclinados a la lujuria y a la pecaminosidad, por lo que desde allí era necesario cubrir estas cosas para no causar más pecado. Y la vergüenza, hermanos, voy a decirlo así, es una bendición de Dios para llevarnos a usar la ropa. La vergüenza es una bendición de Dios que Dios nos puso para llevarnos a usar la ropa.
si no nos hubiera puesto esa vergüenza, hermanos, ya desde hace muchos siglos, creo yo, ya habríamos abandonado la ropa como sociedad y como humanidad. Pero Dios en su misericordia puso vergüenza también desde Adán. ¿Para qué? Para que no tendiéramos todos al exhibicionismo público. Estamos hablando de la desnudez en público, hermanos. Pues recuerden, quiero hacer un muy breve paréntesis, que en la intimidad de la pareja, hermanos, esto es totalmente natural. Estamos hablando del público. Así que el despojo público de la ropa no es más que desvergüenza o locura. ¿Qué será? Y en algunos se podrá decir que la posesión de la lujuria y el desenfreno. ¿Por qué andaba ese hombre desnudo? Porque estaba poseído. ¿No es así? Luego que fue desposeído, ¿cómo andaba? Vestido. ¿Se fijaron? Y en su cabal juicio. Lo cual también añade y nos dice, antes estaba loco, por eso andaba desnudo. ¿Se dan cuenta? Tengamos mucho en cuenta estas cosas, hermanos. Por último, notemos que este endemoniado se hería a sí mismo. Marcos nos narra, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Sobre esto, hermanos, quiero decir muy brevemente por el tiempo, es que nuevamente nos encontramos con un tipo de demencia clínica. ¿Por qué? Porque esto de herirse a uno mismo no es natural. Dios, para ayudarnos en la preservación de nuestra vida, nos dio el dolor, siendo uno de sus propósitos el impedir que nosotros mismos nos causemos daño. El dolor es una bendición, es un bien que Dios nos dio, el sentir dolor. Si no sintiéramos dolor cuando nos herimos, no pararíamos de herirnos. Nos mataríamos a nosotros mismos. O incluso, andando en alguna actividad, si algo nos golpeara, nos corta las venas, ni cuenta nos daríamos, seguiríamos haciendo lo que hacemos hasta que cayéramos muertos. Pero Dios concedió el dolor para preservación de nuestra vida. Así que, cuando alguien se hiere a sí mismo una y otra vez sin importarle el dolor o el daño que se está infringiendo, ¿por qué es? Este hombre del que hablamos estaba poseído por una legión de demonios y por eso se causaba daño a sí mismo, porque estaba poseído por una legión. Pero, ¿de qué están poseídos quienes prefieren batallar que hacer las paces? Les habría dicho, ¿han visto a esa gente orgullosa? Pero como todos nosotros somos así, mejor les voy a decir, acuérdense cuántas veces ustedes y yo hemos dicho, prefiero batallar a ir y pedirle a esa persona. Yo no. ¿De qué están poseídos los que prefieren irse caminando que hacer las paces con alguien? ¿No ha pasado eso? Mejor me voy caminando. Pero son 20 kilómetros, no le hace.
¿De qué está poseído? Del orgullo. De ira tal vez, de rencor, de amor propio. ¿De qué está poseído el que prefiere batallar solo que pedir ayuda? ¿De qué están poseídos los que prefieren sufrir a pedir perdón? ¿De qué están poseídos los que prefieren sufrir a humillarse? ¿De qué están poseídos los que prefieren ser atormentados que venir a humillarse y pedir perdón por sus pecados delante de Dios? ¿De qué están poseídos? De tremendo orgullo, amor propio, maldad, soberbia y rebeldía, necedad de un corazón obstinado y duro de cerviz, que prefiere irse al infierno que venir a humillarse delante del Señor y pedir perdón por sus pecados. Hermanos, eso es una locura. ¿Eso es estar loco o estar poseído? ¿Qué les gusta más? Eso no es natural. No sigan entonces como este endemoniado hiriéndose y no le importaba lo que sufra. Él estaba poseído, pero ¿ustedes también? ¿O están poseídos más bien de orgullo, de rebeldía, de dureza de corazón? Arrepiéntanse mientras aún hay tiempo. ¿Por qué pasar la eternidad atormentados en el infierno? Por el orgullo de no humillarse a reconocer que son miserables pecadores y malvados. ¿Por qué? ¿Por qué pasar la eternidad en el infierno? Nada más por no reconocer que en mi vida no se está viendo nada de la obra de Dios y de la gracia. Eso es estar poseído por el orgullo, por la rebelión, por la dureza de corazón. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y vengan a Cristo pidiendo perdón por sus pecados. Oremos, hermanos, al Señor.